Muy buenas noches, compañeros, doctor. En este momento comenzamos con la tercer ponencia, que es medios publicitarios y presupuesto, que hemos decidido subtitular como Sin eficiencia no hay sostenibilidad. Representamos los compañeros, mi persona, Guillermo Peñajer, la compañera Jessica Moreno y la compañera Ann Margaret Mejía. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre los medios tradicionales. Es el primer gran bloque de nuestra ponencia. ¿Qué son? Primero vamos a comenzar con algunos conceptos iniciales. Vamos a retomar conceptos que ya teníamos. El primero es comunicación. ¿Qué es comunicación? Bueno, vámonos al concepto. Vamos a ver sus paradigmas. Ya no es un paradigma. Y vamos a hablar sobre la eficiencia y saber si es lo mismo que la eficacia. Concepto de comunicación. La Real Academia Española de la Lengua, en el Diccionario de la Lengua Española, nos dice en su tercera acepción que comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Navarro y Celis, en su trabajo del 2020, nos dicen que es el eje vitalizador de las interrelaciones humanas. Y es verdad, no pueden existir interrelaciones humanas si no hay comunicación. Son la base de toda nuestra sociedad. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Bueno, en el paradigma que todos conocemos, tenemos un emisor, un mensaje que se transmite en el código común con el receptor, y algunos muy atrevidos nos dicen que hay una retroalimentación. Y esto es lo que se considera el paradigma lineal de la comunicación. El paradigma que todos conocimos, que todos estudiamos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Son lo mismo? Analicémoslo con un ejemplo que a mí me gusta mucho, que lo aprendí cuando estudiaba ingeniería allá, comenzando los 2000. Nuestro problema, hay una mosca molestando en una ventana. Molesta y molesta y hace ruido y hace ruido y hace ruido. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra misión es eliminar la mosca. Esa es nuestra meta. Primera opción, le lanzamos un zapatazo. ¿Qué obtenemos? Un resultado eficaz, totalmente eficaz. Eliminamos la mosca. Pero desperdiciamos recursos, rompimos el vidrio, creamos un riesgo para quien esté cerca y probablemente hasta hayamos dañado el zapato. ¿Cuál sería una solución eficiente? Le pego con un periódico, cumplimos con el objetivo, fuimos eficaces al acabar con la mosca, pero a la vez somos eficientes porque no utilizamos más recursos de los necesarios. Nos concentramos únicamente en utilizar lo mínimo indispensable. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el periódico quede manchado y lo tengamos que botar. No es lo mismo botar un periódico que reemplazar una ventana. Entonces, vamos a hablar ahora de los medios tradicionales. ¿Cuáles son los medios tradicionales que más se han utilizado en la vida? Bueno, todos los que trabajemos en turismo hemos estado expuestos y hemos usado folletos, los brochures, los trípticos, dípticos, etcétera, los habladores. ¿Qué función tienen los trípticos, los brochures? Bueno, su función principal es que, como nos dice Milton y Clark, son un sustituto tangible del producto en el punto de venta. Permiten que el turista se lleve el producto a su casa antes y después de consumirlo, porque yo le puedo mandar por correo un montón de trípticos, los puede ver y puede ir absorbiendo, puede ir asimilando qué es lo que yo le ofrezco en mi destino. ¿Facilitan la compra? Sí.
porque orientan al visitante. Yo le puedo dar mucha información al visitante sobre cómo utilizar cómo disfrutar nuestros productos turísticos y los servicios que ofrecemos. ¿Qué ventaja tienen para mi generación todavía? Tienen una tangibilidad visual que no tienen o que no tenían los medios digitales cuando cuando Milton y Clark crearon la bibliografía en 2001. Bueno, la web como la conocemos estaba en pañales. Todavía la novedad era Flash, era animaciones con Java. Ya la web evolucionó mucho más, las pantallas tienen mucho más capacidad de presentar colores, de ser realistas. Una imagen de cámara en aquella época era de este tamañito y se veía toda pixelada. Ahora tenemos millones de colores en una pantalla que cabe en nuestra mano y tiene más capacidad de cómputo que las computadoras que llevaron a la Luna al Apolo, ¿no? Entonces, ahora el campo yo creo que es bastante equilibrado en ese sentido y bueno, ya estando en el sitio son fundamentales para las redes de distribución física. Hay lugares donde no hay accesibilidad de medios digitales, eh, pero tienen muchas desventajas. La primera, la ineficiencia masiva. Es lo que Middleton y Clark llaman el desperdicio a escala heroica. Se estima que el 98% termina desechado. O sea, imagínate la cantidad de árboles que se sacrificaron, el transporte de los materiales, la gestión de residuos, o sea, se genera una acumulación enorme de una deuda ambiental ahí al utilizar este tipo de materiales, sin contar con que su eficiencia es muy baja. Middleton y Clark nos lo reportan que 1 de cada 10 generan una venta y sinceramente a mí se me hace muy generosa esa cifra, muy, muy generosa. ¿Qué otros medios tradicionales? Bueno, las famosas vallas, la publicidad exterior. ¿Qué ventajas nos presentan? Bueno, tiene una notoriedad masiva indiscutible. O sea, tú vas pasando por un lugar, la tienes que ver. Si está situada en un punto estratégico, todo el mundo la va a ver. Eh, Su capacidad de impacto es altísima a nivel local, pero solo a nivel local. Y tiene la ventaja de que tiene un alcance geográfico inmediato para una audiencia totalmente cautiva. Si tú estás en el semáforo adecuado con tu valla, te va a ver Raimundo y todo el mundo, como nos lo menciona Navarro y Celis en el 2020. Y bueno, su alcance geográfico es bastante definido. ¿Qué desventajas tienen? Tienen también desventajas. El costo elevado. Es costoso imprimir una valla. Es costoso mantenerla. Tienen un alto riesgo de contaminación visual en entornos naturales. Y lo hemos visto mucho en la autopista, en la carretera, vas por la campiña y de repente te topas una valla de 20, 30 metros que sí choca con el resto del entorno. La gran desventaja, aparte de eso, es que carecen de hipersegmentación. Nos están enviando un mensaje impersonal a una masa indeterminada de personas que no siempre va a coincidir con el target que buscamos. Lo que mencionábamos en las demás ponencias, que nosotros ya tenemos que buscar el turista que merecemos, el turista responsable. Y la valla no siempre va a ir segmentada o enfocada directamente a este tipo de turista. ¿Qué otra desventaja personalmente yo le encuentro? Costos ocultos. El mantenimiento. Si tú eres el propietario de la valla, bueno, el mantenimiento de la estructura, el mantenimiento de los alrededores, suelen ser muy altos. En el caso de mi municipio, una valla te genera una cantidad de impuestos indescriptible, incluso si está ubicada dentro de tu propiedad. Una valla en este municipio, dentro de tu misma instalación, dentro de tu misma propiedad, te genera impuestos. Y la cantidad de veces que tengas repetida tu marca te van a generar impuestos. Entonces tienen esos costos ocultos que muchas veces no se toman en cuenta al momento de presupuestar. Y recordemos que
estamos tratando de ser eficientes, no nada más eficaces. ¿Qué otro tenemos? Pues la prensa. La prensa es uno de los canales de información inmediata con más alta aceptación local, ya que brinda autoridad y credibilidad a través de la palabra escrita, como nos le dice Navarro y Celis. En lo personal, yo creo que yo soy la raya entre generación X y millennial, y yo creo que somos los últimos que valoramos la letra impresa y le damos ese peso o ese valor. Ya la generación Y, la generación Z, no sé en cuál vayan, crecieron ya con medios digitales, crecieron con pantallas y no le dan el mismo valor. Para nosotros todavía fue muy importante, o para muchos todavía muy importante, ver la palabra escrita en un papel, te da un peso, te da un sentimiento de autoridad. Las famosas tarjetas de presentación, las hojas membretadas, todo eso, y todavía funcionan, todavía tienen un peso mental para los de mi generación y anteriores. ¿Y qué ventaja tienen? Bueno, una selectividad geográfica elevada. Son ideales para destinos específicos con mercados emisores muy cercanos. Permiten también un vínculo de confianza más fuerte entre el medio y el lector debido a su naturaleza informativa. Volvemos a lo mismo, estás dando una sensación de autoridad, porque como es alguien que informa, se supone que es veraz, entonces das la sensación de que la publicidad también siempre tiende a ser veraz. Y eso nos lo relatan Gómez López en 2011. ¿Qué desventajas? Pues es totalmente unidireccional, no hay una manera de calcular el retorno de inversión ni de tener una retroalimentación, que era lo que veíamos en el modelo del paradigma lineal. Y como les decía, es muy complicado calcular retornos de inversión sin hacer un estudio de mercado hiperespecializado, que también es hiper caro. Y una desventaja, cuando menos en el caso Nueva Esparta, no sé en Venezuela, es que la prensa escrita ya prácticamente no existe. Yo he encontrado periódicos impresos en una panadería aquí cerca, que es una panadería para un nicho de mercado un poco alto, y sobre eso es un semanario de hace 2 semanas, es las últimas noticias de hace 2 o 3 semanas, que ya ni siquiera se imprime diario. Entonces, ahí ya hay un rezago en la cantidad de gente a la que le va a llegar el mensaje que tú quieres. Tenemos también las revistas especializadas. Cumplen una función muy específica, ya que son un punto de encuentro técnico y emocional para nichos súper segmentados. Te puedes publicitar en revistas de ecoturismo, te puedes publicitar en revistas de avistamiento de aves, de senderismo, o en sector profesional, algo totalmente business to business. Si lo tuyo es organizar congresos, pues bueno, te puedes anunciar en revistas médicas, te puedes anunciar en revistas de cualquier colegio de profesionales, y estás siendo muy, muy segmentario ahí, lo cual resulta positivo. Bueno, las otras ventajas es que dirigen el mensaje directamente al público que quieres. Si te vas a una revista de senderismo, de ecoturismo, pues obviamente te vas a ir directamente sobre el tipo de turista que quieres, que es el ecoturista motivado. Tienen una gran credibilidad técnica porque, pues bueno, se dedican a una sola cosa, ese tipo de publicaciones, y entre sus agremiados siempre va a permear un poco más la publicidad, que tuvo enfoques en ese segmento. Te permiten contextualizar muy bien el mensaje, ya que son, volvemos a lo mismo, hiperespecializadas. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, la misma hiperespecialización les da un alcance totalmente limitado a un ámbito muy sectorizado, a un nicho muy específico. ¿Qué se deriva de eso? Que no te va a captar nuevos clientes, no va a generar interés fuera de esos círculos. Ya no tienes cómo ampliar esa manera de llegar a otro tipo de público.
sus costos son similares o incluso pueden ser mayores a los de la prensa escrita y son a costos que están muy por encima de las alternativas digitales que ya existen. Tenemos también los otro par de medios tradicionales que valen muchísimo la pena mencionar, que considero que también bien utilizados pueden ser bastante útiles. Tenemos la reina de los medios masivos, que es la televisión. ¿Qué función tiene? Es el principal motor de expectativas sociales y de modelos de conducta. No hay más. Como vuelvo al ejemplo, hasta para mi generación la televisión era una especie de modelo. Ya las nuevas generaciones no crecieron con una programación fija, ya están más acostumbrados a consumir entretenimiento a demanda y publicidad a demanda. Nosotros nos lo teníamos que masticar, a tal hora hay tal programa y de tal a tal minuto hay publicidad. No había de otra. Qué maravilla tienen que generar una notoriedad masiva, pero a una escala que es inalcanzable para presupuestos muy pequeños. Una campaña a nivel nacional te puede, pues estás al menos en el caso de Venezuela, estás hablando de un universo de 30 millones de personas. ¿Qué ventaja tienen las estaciones locales? Bueno, democratizan la visibilización de destinos pequeños, como nos lo dice Miguel González, ya que suelen tener unos costos mucho menos elevados que las televisoras o las cadenas de alcance amplio. La ventaja es indiscutible, tiene un impacto audiovisual inigualable comparado con lo que era la prensa escrita o las revistas, ¿no? Y captan la atención del público por periodos prolongados, lo cual permite una exposición continua a los lugares e influencias externas, como nos lo dice Middleton y Clark. ¿Qué desventaja tienen? Un costo prohibitivo para la mayoría de los pequeños productores de productos turísticos. Lanzan un mensaje muy impersonal porque volvemos a lo mismo, estás llegando a un universo de millones y millones, nada segmentado. Entonces difícilmente se van a adaptar a las necesidades específicas de cada uno de los receptores. Los programas de viaje, que ahorita se han puesto mucho de moda a partir de, no sé, de los años 90, y también tienen su maravilla. Por ejemplo, Middleton y Clark nos dicen que te proporcionan evaluaciones críticas e independientes sobre la calidad y la relación calidad-precio de un producto turístico. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, un nivel de autoridad y de credibilidad que la publicidad pagada no puede comprar, porque tienes a alguien que está viviendo la experiencia, que lo está disfrutando y que te va a decir, sí me gustó esto, no me gustó esto, esto está caro, esto está barato, esto es publicidad engañosa, esto no. Pueden validar la oferta y transmitir la apreciación de valor por dinero con una naturalidad que la publicidad pagada no puede, que los infomerciales, que es una de las formas más patéticas de publicidad, a mi parecer, no podían. Y bueno, pueden crear o reducir drásticamente la demanda de un destino según como lo evalúen. Se pueden llevar un destino al cielo o al suelo inmediatamente en cuanto se transmitan. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, escapan al control de los que gestionan el destino. Son producidos por agentes autónomos. No tienes control sobre lo que van a decir ni sobre si van a remarcar lo que realmente te interesa señalar de tu destino o de tu producto. Desde la óptica de la sostenibilidad, bueno, es difícil medir su impacto real en el comportamiento del turista conservacionista. Si el turista que va a venir a partir de ahí realmente es el turista que tú quieres, el turista que va a conservar, el turista que te va a ayudar a ser sostenible. Y bueno, el uso estratégico de televisiones locales, pues bueno, puede funcionar en los lugares donde aplica. Aquí en la isla creo que tenemos una y solo es por televisión privada, televisión por paga,
Entonces le llegas a un segmento mínimo, muy, muy mínimo, de lo que es el universo al que le quieres llegar. ¿Y qué otros medios tradicionales? Bueno, el cine y la literatura, el séptimo arte. Eh, el cine es un constructor potentísimo de territorios imaginarios y emocionales, donde el turista se preconsume el destino antes de visitarlo, como nos lo dice Donaire Benito, ¿verdad? Es una herramienta de difusión internacional de marcas, territorio, que te aplica de una forma no convencional, como nos lo dice San Eugenio Vela en el 2011. ¿Qué ventajas tienen? Apelan directamente a las vibraciones emocionales, es arte, es entretenimiento, es una mezcla de entretenimiento y arte que va a ir muy, muy bien dirigido a las emociones. Se transforma localizaciones en escenarios de vida memorables y deseables. Y bueno, facilita que el turista busque reconocer y validar in situ la imagen que ya consumió en la pantalla, como nos lo dice Huerta Freud. ¿Qué desventaja tienen? Bueno, una bajísima selectividad de audiencia en comparación con los medios digitales. Y presentan el famoso riesgo de que la ficción oculte crisis reales o injusticias sociales en el destino y te proyecten una imagen puramente mercantilista. Es como pasa el famoso síndrome de París, que le sucede mucho al turista japonés, que después tienen que buscar ayuda psicológica cuando regresan a su país y se dan cuenta que París pues es una ciudad muy bonita, pero con problemas como todas las demás. Entonces, Vilchis Chávez y Castillo Nechar nos advierten precisamente sobre esto. Un ejemplo clarísimo de promocionar el destino turístico es Vicky Cristina y Barcelona. Fue financiada con dinero público para promover la conexión con el destino. Fue específicamente un macro comercial para Barcelona. Y bueno, tenemos la literatura, los libros, las guías turísticas. ¿Qué función tienen? Bueno, nos ayudan a crear una imagen nítida y orgánica del destino a través del desarrollo narrativo y lo dotan de una aura mítica o histórica. Yo creo que cualquiera que haya leído, eh, no sé, El viajero de Gary Jennings, inmediatamente en cuando lo termina de leer, quiere hacerse la ruta de la seda completa, y quiere ir a Venecia, quiere ir a Chengdu, quiere ir a conocer todos los lugares que Marco Polo conoció, aun cuando está ambientado hace más de 1000 años, ¿no? Entonces, fomentan también un vínculo de respeto hacia el patrimonio, porque es algo que, volvemos a lo mismo, en mi generación estaba por escrito, al estar en papel de imprenta, que generaba un cierto nivel, pues digamos que de devoción, ¿verdad? Al estar ya plasmado en una letra permanente. Y te permiten, bueno, una conexión intelectual, perdón, y simbólica profunda que ayuda al visitante a interpretar el significado de lo que ve. ¿Qué desventaja? Bueno, tienen un soporte estático que requiere un esfuerzo activo de decodificación y carece del dinamismo sensorial que tiene el audiovisual. Y su capacidad para retener la atención masiva es inferior a la de la televisión. Entonces, el acto del turismo en este caso es una forma física de un viaje que se realizó previamente a través de la pantalla o de la página del libro. Desde el paradigma crítico tenemos que señalar que hay que tener cuidado con el riesgo de inducir arquetipos inalcanzables que puedan derivar en greenwashing o que oculten realidades ambientales deficientes. Actualmente, los avances en la tecnología y en las comunicaciones han sido masivos en los últimos 20 años. La audiencia ya ahora te participa, te valora, te reconstruye, te promueve a través de la web 2.0, a través de la interactividad. Ya no es solamente que consuma la información, sino que la redistribuye, la reinterpreta y la reenvía a todo el mundo. Y eso es algo que tenemos que saber aprovechar también al momento de promocionarnos.
Este era nuestro paradigma lineal, pero en la web 2.0 ya no aplica. El nuevo paradigma es, tenemos un destino y siempre vamos a tener muchos receptores que a la vez son emisores. Y todos se hablan con todos. Todo el mundo está al alcance de todo el mundo. Los 6 grados de separación quedaron eliminados con la web 2.0. Yo puedo agarrar desde Twitter, arrobar a Bill Gates y si está de buena gana me va a contestar, pero estamos al mismo nivel de comunicación. No tengo que hacer una cita previa para hablar con ninguna personalidad que esté utilizando la misma red social que yo y viceversa. Entonces, el paradigma ahora se le llama paradigma circular. En lo personal yo lo considero un paradigma de malla, donde todo está entrelazado, es una red. Entonces, como sumario, los medios tradicionales nos proporcionan autoridad y credibilidad todavía hasta mi generación, hasta la generación X y los millennials. Pero ser eficientes ya no es suficiente. Bueno, ser eficaces, perdón. La eficacia ya no es suficiente. Ya no basta con traer turistas, que es el método eficaz, ¿no? Hacer que el turista venga es la eficacia. Ya no nos alcanza eso. Ahora, la gerencia moderna nos exige un rediseño verde. Tenemos que sustituir lo masivo por lo preciso y el residuo, de todo ese residuo masivo a escala heroica que dice Miguel Tony Clark, lo tenemos que convertir en interactividad. Los medios tradicionales ya no son tablones de anuncios, ya hay un giro en la industria total, son constructores de territorios del deseo. Tenemos que aplicar también el filtro ético para evitar el greenwashing y también, como nos dice San Eugenio Vela, tenemos que pasar de la promoción a la emoción. Antes dábamos información para persuadir al visitante, para persuadir al potencial cliente a que nos visitara. Ahora tenemos que hacer una promoción donde emocionemos, donde le hagamos explotar el cerebro al visitante, haciéndole desear, haciéndole querer, que siente una emoción por venir a visitarnos. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, convirtiéndolo en un aliado, convirtiendo al visitante en un aliado. Tenemos que utilizar una transparencia total y una ética que sean intachables. Tenemos que convertir, como les digo, a nuestro turista en un aliado para que nos ayude a conservar y a ser sostenibles. Entonces tenemos que alcanzar lo que yo llamo la eficiencia 2.0. Totalmente milimétricos, una precisión de rayo láser, que es la ventaja que nos ofrecen hoy los medios digitales. Entonces, los puntos clave son: los medios tradicionales siguen aportando credibilidad, pero ya no conviven con la inteligencia colectiva. Ahora tenemos que integrar diálogo, emoción y estrategia para gestionar la imagen en un entorno totalmente circular y participativo. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Entonces es así que pasamos al bloque número 2, los medios digitales. En estos medios digitales, pues bueno, ya estamos cambiando al paradigma digital. Ya no estamos en el paradigma lineal, nos vamos al paradigma circular. Nuestro consumidor hoy pasa a ser un creador. Ya el turista 2.0 no es un sujeto pasivo, ahora es lo que se llama un ad prosumer. Ad porque anuncia. Es una valla publicitaria viviente que valida orgánicamente el destino ante su comunidad, que ya no es necesariamente una comunidad geográfica, y eso lo vamos a ver a profundidad un poco más adelante. Es entonces porque produce contenido, genera contenido de valor,
fotos, videos, reseñas, utilizando plataformas digitales como Instagram, YouTube, TikTok, etcétera. Entonces es Summer porque consume, se alimenta de la inteligencia colectiva para planificar su viaje. TripAdvisor, Booking, Kayak, Expedia, las mismas evaluaciones, las estrellitas de Google Maps y de Google Sites, que nos ayudan a nosotros también como un escaparate, y a los visitantes les ayudan a darse cuenta de qué es lo que está diciendo la comunidad de un destino o de una atracción en particular. Entonces, aquí tenemos que el turista, según Marin Raviol, hoy por hoy asume un poder inédito, convirtiéndose en el centro de la estrategia. Este cliente 2.0 integra la tecnología en todo su ciclo, antes, durante y después. Primero hace búsqueda del destino que va a visitar, investiga sobre qué atracciones le gustaría ver, en qué sitios le gustaría comer, el rango de precios adecuado para el turista. Durante, pues lo más importante yo creo que es la georreferenciación en Google Maps o Waze, que también te dicen si un lugar está concurrido, si no, cuáles son más o menos los patrones de comportamiento a cierta hora en algún lugar que te gustaría visitar. Y después, pues obviamente que hacen una evaluación del destino enviando su material a la nube, al internet, para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, el turista actual ya ve una recomendación de un par de otro turista como algo con más peso que un comunicado oficial, que un video corporativo, que una página corporativa de algún destino. Entonces, ya el viaje no se termina al regresar a casa. El viaje se valida cuando vuelves y lo compartes con toda tu comunidad. Entonces, llegamos a lo que los autores llaman las ágoras digitales o las nuevas ágoras. Las ágoras eran el corazón del intercambio social e intelectual de los antiguos griegos. Entonces, ya llega el momento en que autores como Díaz Luque nos dicen que el folleto virtual personalizable le permite al usuario construir su propio destino antes de viajar. Nos dice, las webs ya deben de ser sociales para retener al usuario. Y Don Aide Benito nos dice que el turista 2.0 rompe el monopolio de la información. Los flujos ahora son dominados por los turistas. Ya no estamos lanzando esa cascada de información a ver a quién le cae. Ahora estamos en la malla, en el círculo de la información. Entonces, ya tenemos que salir del folleto estático. Nuestros sitios web oficiales como gestores ya tienen que pasar de ser escaparates, de ser vidrieras de fotos bonitas, a plataformas realmente interactivas, donde el turista sea un creador activo, donde el turista sea un protagonista, para llegar al concepto de las verdaderas ágoras virtuales. Ya los usuarios no se agrupan por identidad geográfica o por cercanía, se agrupan por afinidades. Ya tenemos foros o grupos de ecoturistas, de mochileros, de turismo médico, y entonces al estar todos en el mismo canal, tener los mismos intereses, pues son comunidades que van a generar más confianza entre sí mismos. Van a confiar o van a ser más influenciables por un influencer que tenga los intereses afines a ellos. Entonces, el influencer se convierte en un embajador digital que utiliza plataformas como Wikiloc, TripAdvisor, que permiten que el destino se construya y se critique en tiempo real y por viajeros reales, lo cual a nosotros nos da una gran ventaja como gestores de un destino, como gestores de una atracción turística. ¿Por qué? Porque nuestra web oficial, si de verdad logra ese nivel de engagement, ese nivel de interacción con nuestros turistas, pues nos permite analizar a nivel del servidor
muchísima información muy importante. Nos permite generar encuestas y nos permite cruzar esa información que tenemos en nuestro servidor, de dónde vienen nuestros visitantes, qué temas les interesan, si empezaron a llegar más a partir de cierta campaña que hicimos en Instagram, si empiezan a llegar a partir de cierto hashtag o trending topic que se desató en TikTok. Y todo eso lo podemos analizar, bueno, utilizando los modelos actuales de lenguaje, de inteligencia artificial, la minería de datos, que está ya hoy al alcance de todos, lo cual nos permite que nuestras investigaciones de mercado generen productos y campañas con niveles de precisión extremadamente quirúrgicos, a la eficiencia 2.0 con rayo láser de la que hablábamos. Lo más importante, nos lleva a conocer los deseos reales de nuestros potenciales visitantes. Entonces, el fenómeno del influencer, pues bueno, es un balance entre la inspiración y el espejismo. Rodríguez Hidalgo, por ejemplo, nos menciona que el influencer es una herramienta estratégica para incidir en las intenciones del viaje mediante la identificación dialéctica. ¿Qué hace? Bueno, un influencer democratiza el relato, va a visibilizar emprendimientos locales, rincones rurales que no tienen presupuesto para grandes campañas, los descentraliza el turismo, ¿verdad? De los grandes sitios, de los sitios masivos, y permite dar al lugar a conocer sitios poco conocidos, como el ejemplo que nos puso el doctor Aguilera en la primera clase. Entonces, el influencer genera una transferencia de confianza. Entonces, el turista actual cree más en las personas que en una publicidad corporativa. Pero esto nos lleva a la cara oculta del fenómeno influencer, que es la dichosa tiranía del algoritmo. El algoritmo funciona de manera muy específica, premiando ciertas interacciones en cierto tiempo. Eso va a posicionar nuestro contenido por encima de los demás si cumplió con ciertos parámetros que aparentemente solo el algoritmo conoce, pero que algunos estudiosos han encontrado que si hay cierta cantidad de likes en los primeros X segundos y cierta cantidad de likes en los segundos X segundos, es un contenido que de verdad está interesando, que si es orgánico, que los likes no son comprados, y va a ir premiando a ese creador de contenido al aparecer más arriba en las búsquedas o en los threads generales. ¿Qué desventaja tiene? Pues bueno, que el creador va a seguir una estructura de contenido idéntica para intentar ser parte de los beneficiados o de los premiados por ese algoritmo. Y al haber una estructura de contenido idéntica, perdón, pues lo primero que empezamos a minar y a demoler es la autenticidad, porque todo el mundo va a querer venir a sacarse la misma foto en el mismo lugar y nos puede generar un riesgo de overtourism en puntos frágiles. Entonces hay que analizar esto desde los paradigmas de la influencia. Por ejemplo, Vilchis y Castillo nos advierte que estas narrativas pueden prolongar discursos que no reflejen la dinámica real de los destinos. Vamos a analizarlo bajo la óptica del paradigma funcionalista, por ejemplo, pues el influencer es un dinamizador económico que conecta de manera eficiente la oferta local con la demanda. Se convierte en un canal óptico, pues, de transmisión, un canal óptimo de transmisión de la información. Entonces, en el paradigma estructuralista, podemos ver que el influencer funciona como un persuasor basado en un código visual. Ahora el turista viaja para reflejar o replicar el mito que vio en esa pantalla. Y ahora quiere ser parte del mismo y quiere hacerlo exactamente igual.
vio un espejismo en la red social y quiere ser una copia más. Entonces, aquí el paradigma estructuralista nos revela ya que el poder no está en la persona, está en el formato. Entonces, entre el algoritmo y el código estético de la red social, dictaron y predeterminaron el comportamiento que va a tener el turista que viene persiguiendo ese mito visual prefabricado. Vamos ahora a analizarlo desde el paradigma crítico. Entonces, aquí yo creo que esta es la parte más álgida de la web 2.0 y es primero nos arriesgamos a mercantilizar el espacio, a masificarlo innecesariamente y a caer en narrativas hegemónicas, como nos mencionaba el autor, que pudieran maquillar crisis y mercantilizar la sostenibilidad. Nos pueden llevar a perpetuar esos discursos de conservación superficial, el famoso greenwashing. Y lo otro más peligroso viene siendo la instrumentalización, que pudiera ser que el destino se convierta en una moneda de cambio para el influencer, donde tú como gestor, si no le diste las suficientes prebendas, las suficientes atenciones o pleitesías a un influencer, pues bueno, él lo utilice como un medio de premio o castigo. Si tú lo atendiste a sus demandas, y pues va a hablar bien de ti, y si no, pues va a hablar mal o de plano no va a hablar de tu destino o del lugar que tú estés gestionando como gerente de turismo. Entonces eso le puede negar la visibilización a ciertos gestores o destinos o criticarlos de manera negativa injustamente. Y hay muchísimos casos en ese tenor en las redes sociales. Del que más me acuerdo es de un lodge en el país de Gales, en Escocia, que una influencer quería una estancia gratis de, no sé, de 2,000 libras. El, el gestor, el gerente y propietario se negó, no mencionó quién era, pero la persona se sintió ofendida y se armó un drama en internet que duró meses. Y bueno, todo el mundo se arriesga a eso con los influencers. Y la parte que en lo personal yo considero que los autores no han terminado de ver es que estas dos últimas se pueden conjuntar de una manera muy negativa y al sumarse la instrumentalización con la narrativa hegemónica, pues se puede utilizar de muy mala manera por privados o por gobiernos para favorecer a otros destinos, a otros gestores, sin importar la calidad del destino que nosotros estemos gestionando. Entonces, pues pasemos a lo que yo creo que es nuestra meta con el influencer, y es mover a la audiencia a una conciencia ambiental, como nos los exige ya un medio ambiente desde 2017. O sea, debemos de evitar términos vagos como eco-friendly. O sea, ya, esas afirmaciones vacías de sostenibilidad las debemos de dejar de lado. También tenemos que empezar a redefinir el éxito. El éxito ya no lo tenemos que medir en fake internet points. Ya los likes no miden éxito. La cantidad de suscriptores no son una medida de éxito. No podemos utilizarlo como un parámetro en nuestros KPIs. Tenemos que empezar a medir la sostenibilidad real de nuestra gestión, del producto o destino que estemos gestionando. ¿Por qué? Porque los likes son efímeros. El que ahorita te da like, mañana se le olvida, el algoritmo te dejó abajo y no vuelve a saber de ti. Entonces, ese es el tipo de atención en línea que no queremos ni necesitamos. Y por el otro lado, ya no solo desde lo ético, sino desde lo comercial, likes y suscriptores no te garantizan ventas. Nunca se va a correlacionar directamente la cantidad de suscriptores, de personas seguidoras, de likes,
con ventas si no cumples con otras cosas para poder tener ese engagement y captar realmente a ese mercado potencial y hacerlo un cliente verdadero. Entonces tenemos, por ejemplo, los microinfluencers de nicho que se me hace algo bastante ventajoso, que nos dice, bueno, vamos a utilizar a un divulgador local que nos hable sobre la influencia del, digamos, del carbono, de la huella de carbono aquí en este sitio. Y creo que al turista le va a llamar más la atención, se va a ir más embebido en su mente eso que adquirió ahí a una foto que se tomó una celebridad y que ellos se la van a repetir. Le tenemos que dar ese valor agregado a, a nuestros visitantes, a los reales y a los potenciales, haciendo eh, mercadotecnia y promoción inteligentes, con sentido y con propósito. Tenemos que empezar a blindarnos contra el greenwashing, porque mientras nosotros quizás empecemos a hacer las cosas de la manera correcta, vamos a tener competidores o colaboradores poco éticos que van a tratar de tomar el atajo fácil y van a decir, van a empezar a utilizar términos de greenwashing como el dichoso eco-friendly. Entonces, nuestra comunicación debe ser fiable, transparente y clara. Debemos de ser realistas, no crear narrativas falsas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que dar información basada en hechos científicos, medibles y comprobables. ¿Para qué? Para preservar el derecho a la autenticidad, por respeto primero a nuestro destino gestionado, a nuestra comunidad local y por respeto a nuestros potenciales visitantes. Algo que ahorita se usa mucho, que es mucha ayuda para los publicistas, las imágenes generadas por inteligencia artificial, que creo que deben ser utilizadas de una manera extremadamente responsable. Un viajero debe tener el derecho a saber si el contenido que está consumiendo fue capturado por un ojo humano o diseñado por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque le podemos crear imágenes falsas y falsas narrativas que después van a llevar a problemas con nuestro destino. No tenemos que seguir tergiversando las narrativas, era lo que comentábamos en los puntos anteriores. ¿Por qué? Porque como nos comentaba Aguilera, no decir toda la verdad es engañar. Y en el momento que nosotros vulneramos la autenticidad de nuestro destino, estamos vulnerando la sostenibilidad. Al no haber autenticidad, estamos dañando, pues tal vez en ese momento directamente el ecosistema no, pero sí la reputación de nuestro destino y el sustento de la comunidad. Entonces pasemos a lo que vienen siendo las métricas de retorno ya medidas de manera digital. Miguel Tony Clark nos dicen que la tecnología rompe con el desperdicio a escala heroica del que hablábamos en el bloque 1 y democratizan el acceso al mercado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al pasar de un entorno tradicional a digital, por ejemplo, podemos reducir el costo por transacción de $8 a $1. ¿Por qué? Porque nos ahorramos oficinas, sueldo, energía, transporte, alquiler y solo le estamos pagando tal vez una comisión a la pasarela de pagos o a la plataforma que nos está gestionando esa venta. Entonces, ahí estamos reduciendo el costo por transacción de una manera mucho más que significativa. Me atrevería a decir que estamos llegando ya a los órdenes de magnitud. Y esta distribución digital eficiente pues nos permite que, por ejemplo, eh, destinos rurales compitan con grandes cadenas al par. ¿Por qué? Porque al tener esos costos tan reducidos, pues bueno, un destino turístico rural puede tener más capacidad de generar ventas online al otro lado del mundo por un costo ínfimo y con una capacidad de llegar a un universo de clientes potenciales
miles de veces mayor que un medio local, una televisora, prensa o vallas. Y lo cual nos lleva a pasar del retorno de inversión al retorno de equidad. Entonces pasamos de un retorno financiero tradicional a medir lealtad y satisfacción. ¿Cómo la medimos? Bueno, el engagement es básico. Saber de las personas que nos visitaron, cuáles nos van a seguir en redes, cuáles interactúan con nosotros, cuáles nos dieron una calificación positiva. Y yo creo que hacia donde debemos de empezar a centrar nuestros KPIs en vez de en los likes y los suscriptores. Otra ventaja enorme que tiene este sistema digital, bueno, es su flexibilidad. Ahorita ya contamos con una capacidad de optimización en tiempo real. Mira, esta campaña no me dio resultados en 48 horas. En 5 minutos la puedo cambiar a otro nicho de mercado socioeconómico, lo puedo cambiar a otro grupo etario, lo puedo cambiar a otro grupo de género, lo puedo cambiar a otro tipo de personas con diferentes intereses o segmentos geográficos. Todo lo podemos hacer de manera muy rápida y eficiente por prácticamente la misma inversión. Es cuestión de cambiar ciertos parámetros en el backend de la plataforma que estemos utilizando para la publicidad y ajustamos nuestra campaña prácticamente en tiempo real, lo cual en medios tradicionales sería imposible. Y bueno, para concluir este bloque, eh, podemos decir que esta eficiencia se traduce en confianza, porque estamos podemos crear más bien una trazabilidad, digamos, con códigos QR, y aquí tendríamos una transparencia radical entre cuál información llega, se fue, y cuál pudimos procesar, cuál turista nos visitó, cuál no. ¿Por qué? Porque al tener esa trazabilidad no dependemos de compañías externas para hacer esos estudios de mercado que antes tenían unos costos estratosféricos. Ya para resumir el bloque 2, la eficiencia digital no es solo un ahorro de costes, es un soporte operativo que nos hace posible que el turismo sea sostenible y medible. Continuamos con el bloque número 3. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Carlos y compañeros. A partir de este momento entramos en la dimensión estratégica y financiera de nuestra ponencia, lo cual es la selección de pautas y la gestión presupuestaria. Como gerente, nuestro reto es encontrar el balance perfecto entre la naturaleza y la rentabilidad a través de las decisiones promocionales alineadas con la sostenibilidad. Para lograr este equilibrio, vamos a revisar los criterios técnicos indispensables para seleccionar los canales de comunicación adecuados. El ecosistema de medios transita desde la rigidez física tradicional hasta la volatilidad del entorno digital 2.0. Por ello, la primera pregunta que nos vamos a hacer no es cuánto vamos a gastar, sino realmente bajo qué criterios técnicos vamos a elegir el canal de comunicación adecuado. Para esto tenemos que estar muy atentos, porque esta selección no va a depender de las corazonadas, sino de un riguroso embudo de 3 filtros técnicos basados en Navarro Selly. Primero tenemos nuestro mercado masivo y pasamos a nuestro primer filtro, que va a ser la audiencia objetiva, entendiendo cuál es su edad, cuál es su procedencia y los hábitos del turista consciente, quien busca autenticidad y no ofertas ruidosas. Seguimos con el filtro número 2, que es el nivel de conocimiento, evaluando si el público ya domina el tema o si la campaña va a requerir primero educar antes de persuadir, mediante los canales de alta densidad informativa, para llegar a nuestro filtro número 3,
¿Qué es el acceso tecnológico? Es el filtro más ético, asegurando que el medio sea coherente con la conectividad de la comunicación anfitriona y de las zonas protegidas. Al superar estos tres filtros, vamos a alcanzar a nuestro turista consciente, el prosumer, como lo plantea Donner. Muy importante, este criterio no se impone, nace de la escucha activa del mercado y de sus comunidades. Para llevar la teoría a la práctica a nivel nacional, vamos a analizar la jornada del Global Big Day en Venezuela que se llevó en octubre del 2025. Al aplicar el embudo, observamos primero que nuestra audiencia objetiva fue un nicho altamente especializado. Se dirigió a estudiantes de facultades de ciencia, a institutos de investigación y a los clubes de observación de aves. Segundo, fue el nivel de conocimiento, que fue un conocimiento elevado, lo que permitió centrar el mensaje en una función estrictamente educativa y metodológica sobre la plataforma, cómo usar la plataforma eBird, la parte ética, el código de ética de cómo observar las aves y cuáles iban a ser las rutas específicas a seguir. Después pasamos al tercer filtro, que fue el acceso tecnológico, el cual es muy importante. Este debe incluir, no debía aislar. Es un factor sumamente crítico en nuestra geografía. Aquí enfrentamos el reto del entorno. Muchos de los hotspots en Venezuela carecen de conectividad móvil. Pautar dinámicas en tiempo real lo que hubiera ocasionado es que se aislara la comunidad anfitriona y se hubiera frustrado al científico. ¿Cuál fue la decisión integrada? Consistió en un modelo de dos fases. La primera fue la fase online, previa para la captación y segmentación mediante los Google Ads, y la fase 2, que fue un modelo in situ totalmente offline, utilizando aplicaciones precargadas, base de datos en PDF descargables sin necesidad de tener el Internet. A continuación, vamos a presentar un breve video que engloba paso a paso cómo esta estrategia integrada logró conectar con la audiencia objetiva, respetando sus niveles de conocimiento y, muy importante, tomando en cuenta el acceso tecnológico del territorio. Prepárate para el gran pajareo mundial de octubre. Participa desde donde estés. Organiza tu pajareada y comparte tu pasión por las aves. Toma el curso gratuito Fundamentos de eBird disponible en Bird Academy. Usa tu teléfono para crear listas desde eBird Móvil. Graba los sonidos de tus aves con Merlin y súbelos a tus listados. Cuenta y reporta cada ave que veas y escuches. Haz al menos 20 listas ideales, completas y con audios. Haz recorridos menores a 4 kilómetros y duración menor a 1 hora. Súmale diversión invitando a un amigo a tu pajareada. Marca en tu calendario el sábado 11 de octubre y únete a esta celebración global. En conclusión, esta decisión integrada resuelve la operatividad en el destino, respeta el ciclo tecnológico de Navarro y Celis y la escucha activa de Donner, sin imponer, narrativas comerciales irreales. Superada la elección de pautas, entramos en una de las fases más críticas de la gerencia, la asignación de los recursos financieros. ¿Cómo vamos a calcular el dinero que el destino requiere para su promoción? El marketing convencional suele caer en dos trampas metodológicas ineficientes para la sostenibilidad. La primera es el método asequible, que asigna a la publicidad solo lo que sobra, tratando la promoción como un lujo y no como una inversión estratégica. La segunda es el porcentaje de ventas, una fórmula rígida basada en el pasado que castiga el destino en ciclos regresivos si los ingresos bajan, asumiendo erróneamente que la promoción es una consecuencia y no la causa de las ventas. Nuestra propuesta se alinea con Middleton and Clark y su método objetivo-tarea. Aquí la lógica es
totalmente inversa y transparente. El presupuesto es consecuencia matemática directa de las metas ambientales y sociales del territorio. Literalmente es el ABC de la presupuestación sostenible. Doctor Carlos, para entender este modelo en nuestra realidad venezolana, vamos a analizar cómo fue estructurado financieramente la promoción del Global Big Day en Venezuela a través de la planificación inversa. En lugar de buscar ventas masivas a ciegas, a gran escala, miramos el beneficio real del territorio mediante estos tres pasos. Vamos con el paso A, las metas de territorio. Primero, cualitativamente, que es capacitar universitarios, guías locales, y vamos con la meta cuantitativa, que era movilizar de forma segura a 1.500 observadores en los hotspots de Venezuela, como es el Henry Pittier o el Delta del Orinoco. El paso B son las tareas de nicho. Diseñamos una estrategia con cero desperdicio de papel, mediante un portal web con un costo de $1.200, unas pautas digitales en Google Ads segmentadas por un costo de 0.53 el clic para garantizar 1.500 visitas de calidad, que es de $800, y por último, los catálogos virtuales en Canvas con acceso de QRs que tenía un costo de $300. Esto nos da el paso C, que realmente el costo de mercado, la sumatoria, nos da un total de $2.300. Este monto no es un dinero sobrante, es el costo exacto de financiar herramientas que protegen el destino del desperdicio a escala heroica. Como administradora de empresas, entiendo la optimización como la maximización de la eficiencia para obtener los mejores resultados al menor costo posible. Basándonos en Middleton and Clark, introducimos el concepto del marketing de margen y la eficiencia operativa aplicada a nuestros 1.500 estudiantes. Los canales tradicionales físicos devoran el presupuesto a un costo de 1.20 por registro, mientras que la automatización digital reduce este costo a tan solo 0.10 por usuario, logrando una drástica reducción del 91.6%, $1.650 en el costo operativo transaccional. Los fondos ahorrados son los que financian la pauta y rompen este círculo vicioso. Como vemos en la gráfica, esta migración online de $1.650 reduce los costos de distribución en más del 90%. Al liberar este capital presupuestario, el excedente financiero puede ser redirigido directamente a proyectos de conservación faunística y al desarrollo comunitario. Ante estos números surge, considero, un interrogante inevitable para cualquier gerente. Si el ecosistema online es tan drásticamente económico, ¿por qué las organizaciones turísticas operan en modelos híbridos? ¿Cómo es que se justifica la coexistencia de ambos formatos? Es muy fácil. La respuesta está en la omnicanalidad responsable. El punto de equilibrio no consiste en eliminar el soporte físico, sino en transformar su volumen de manera bajo la lógica del marketing de margen. Mantener presencia impresa es viable únicamente para atender una brecha digital o la seguridad in situ de áreas protegidas sin conectividad, pero para el resto la hibridación es la clave. Un soporte físico mínimo y duradero de material reciclado con un conector QR que redirige el canal digital interactivo donde reside el contenido pesado. La sostenibilidad ya no es una utopía radical que destruye lo tradicional, es una ciencia de sustitución progresiva y de eficiencia económica. Vamos a poder poner esto en práctica y verlo en nuestro evento de Global Day en Venezuela. Lo importante aquí es que vamos a comparar cuál fue el costo
o cuál sería el costo si lo hiciéramos bajo el método tradicional y cuál al usar el digital. Entonces, para esto vamos a comparar la inversión, como les comenté, del método tradicional versus el método digital para alcanzar a estos 1.500 estudiantes o profesionales o personas de clubes de observación de aves para entregar la misma información metodológica sin usar Internet. Lo primero es la sustitución de la tarea 1, que era la logística contra la logística de una oficina física contra el portal web. En lo tradicional, para centralizar los datos sin la web, necesitamos habilitar un centro de llamadas o contratar personal de secretarias en 4 o 5 regiones del país mínimo para recibir las planillas, los manuales, además de tener que pagar envíos por mensajería física como MRW o Zoom. Y esto nos da un costo tradicional aproximado de $3.500. Si lo hacemos, o como se hizo, de manera digital, ya vimos que el portal interactivo centraliza todo y aloja las guías por $1.200. Esto nos genera un ahorro de $2.300. La segunda tarea fue comparar la publicidad impresa masiva versus los anuncios en buscadores. Tradicionalmente, para lograr el mismo alcance de notoriedad nacional en las distintas regiones, tendríamos que recurrir a la prensa escrita, nacional o regional, encartados, avisos de prensa, cuñas de radio locales en diferentes ciudades, carteleras físicas de gran formato, con un costo estimado de $4.500. Mientras que, como se hizo en forma digital, los anuncios en Google y redes redirigieron quirúrgicamente este nicho por tan solo $800, lo cual generó un ahorro de $3.700. Y la última tarea fue la sustitución de la impresión de folletos físicos, ¿ok?, contra un catálogo QR. Y aquí, créanme, que es donde ocurre el desastre ecológico financiero. Según Middleton, debido al desperdicio a escala heroica, para obtener 1.500 respuestas reales, era necesario imprimir 15.000 folletos o guías de campo manuales, ya que solo 1 de cada 10 va a generar una acción real. El costo tradicional, como lo comenté, de estos 15.000 folletos o instructivos en alta calidad, están más o menos en 0.25 cada uno, sería $3.800. Sin embargo, en la metodología digital, el diseño en Canvas, códigos QR, cuestan cerca de $300, generando un ahorro de $3.500. El canal tradicional requiere una inversión 5 veces mayor para movilizar exactamente las mismas 1.500 personas debido a los costos de fricción física, la falta de segmentación y el desperdicio de materiales. Doctor, como administradora, yo no puedo dejar de evaluar el costo de oportunidad de nuestras decisiones financieras. Si nos vamos a empeñar a ejecutar esta misma jornada nacional de observación de aves utilizando exclusivamente los métodos tradicionales obsoletos, nuestra inversión publicitaria va a saltar de los 2.300 a aproximadamente 11.800 para obtener ¿qué? Exactamente los mismos resultados de estos 1.500 participantes. Y usted va a preguntarse por qué. Bueno, la respuesta es muy clara. Para contrarrestar lo que Middleton define como el desperdicio a escala heroica, estaríamos obligados a imprimir 15.000 folletos para que solamente 1.500 sean efectivos. Y no solamente es cuestión de dinero, es toda la basura, todo el daño que vamos a hacer. Simplemente vamos a tener que gastar miles de dólares en costosas e ineficientes pautas de prensa o radios masivas sin segmentación. Por lo tanto, la optimización digital no es solo una alternativa ecológica, es la única vía financieramente viable para un proyecto sostenible en Venezuela, ya que nos está ahorrando en este momento más de $9.500 en desperdicio publicitario, permitiéndonos proteger la caja del destino.
Como administradora de empresa, sé perfectamente que nada de lo anteriormente nombrado funciona ni haber optimizado el presupuesto bajo el método de objetivo y tarea, si el contenido final de nuestro mensaje publicitario llega a ser percibido como falso, exagerado o engañoso. En la economía moderna, el activo más valioso que tiene un destino sostenible es la confianza. Y el greenwashing o la desinformación climática destruyen el valor de la marca y la inversión publicitaria de forma inmediata. Por esta razón, nuestra gestión presupuestaria se blinda éticamente aplicando los 5 principios fundamentales para la formulación de sostenibilidad eficaz dictados por Ambiente International. Como puedo observar en la lámina, la publicidad responsable exige fiabilidad, lo que significa que cada dólar invertido en comunicar un logro ambiental debe estar respaldado por datos duros y bases científicas verificables, erradicando adjetivos ambiguos como eco-friendly, a favor de la claridad. Exige la pertinencia para centrar el mensaje en los impactos críticos reales del ecosistema. Combina con la transparencia de reconocer de forma honesta nuestros desafíos pendientes y la accesibilidad de poner estos informes abiertos al alcance del usuario mediante un solo código QR. Un presupuesto optimizado se destruye si el mensaje es falso. Nuestro caso de estudio aplicó estos principios de forma directa. Veamos cómo la fiabilidad y la accesibilidad. No usamos eslogan vacíos, se declaró que los registros se validan en tiempo real por los algoritmos de Ever e invitamos a escanear el QR para auditar la base de datos anterior. Pertinencia y transparencia. Se enfocó la pauta en el punto crítico de recolectar datos de biodiversidad, transparentando abiertamente en los canales online las limitaciones de conectividad de las zonas remotas. Y por último, claridad. Sustituimos promesas comerciales por una afirmación medible. Jornada Nacional de Ciencia Ciudadana para el monitoreo y protección de la avifauna venezolana. Como gerentes, debemos entender que la sostenibilidad es un proceso de mejora continua de abajo hacia arriba, un bottom-up. Primero, no es un trofeo o es un sello que se compra de arriba hacia abajo. La escasez temporales de entes acreditadores internacionales en el país no puede ser una excusa para la parálisis gremial, ni una responsabilidad que debamos transferir exclusivamente al Estado. Adoptar voluntariamente los criterios globales de la GSTC en la operación diaria construye hoy el histórico de indicadores y auditorías internas necesarias para consolidar el aval global a mediano plazo. Y en este punto, doctor Carlos y compañeros, es donde como gerentes y administradores debemos hacer una parada obligatoria para analizar de manera crítica nuestra realidad nacional. Cuando el principio de fiabilidad nos exige el respaldo de una certificación internacional de peso, como es la GSTC, nos topamos, como lo nombré anteriormente, con el obstáculo estructural en Venezuela, la falta de empresas u organismos avalados en el territorio que puedan auditar y emitir estos sellos formales. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, la ausencia de infraestructura de certificación internacional puede convertirse en una excusa para la inacción, ni mucho menos podemos transferir cómodamente esta responsabilidad al Estado venezolano esperando que me resuelva mi situación. La verdadera gerencia sostenible nos exige asumir una corresponsabilidad absoluta. Todos nosotros, los gerentes, las empresas privadas, la academia y la comunidad anfitriona organizada, debemos actuar desde ya de forma consona con esta nueva realidad. Si bien hoy no tenemos el sello físico internacional, tenemos la capacidad y la obligación ética de adoptar voluntariamente los criterios globales en nuestras operaciones,
transparentar nuestros presupuestos y medir nuestros impactos. Al autorregularnos y aplicar estos estándares de forma orgánica desde las bases, estamos construyendo hoy las bases técnicas, los indicadores y la cultura de sostenibilidad indispensables para que en el mediano plazo nuestro país pueda alcanzar plenamente estos hitos y reconocimientos globales. Porque al final del día, compañeros, la sostenibilidad en Venezuela no depende de un certificado emitido desde un escritorio extranjero. Entendámoslo, que exclusivamente depende enteramente de las decisiones y de las acciones transparentes que tomemos hoy en nuestro territorio. Muchas gracias.